El proceso de la confesión. Te dejamos la guía completa de Mater Fátima sobre el examen de conciencia aquí abajo en la descripción de este vídeo. Te dejamos el link para que puedas descargarlo de manera gratuita. Tiene los 10 mandamientos, los 7 pecados capitales, los defectos de carácter, las virtudes, actitudes y responsabilidades. Antes de empezar con este contenido, te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. El proceso de la confesión, también conocido como el sacramento de la reconciliación o penitencia, es un momento profundo y transformador en la vida de un católico. A través de este sacramento, los fieles reciben el perdón de sus pecados y se reconcilian con Dios y con la Iglesia. A continuación, te explico detalladamente el proceso de la confesión. 1. Preparación para la confesión. Examen de conciencia. Es el primer paso y consiste en reflexionar sobre nuestras acciones, pensamientos y omisiones a la luz de los mandamientos de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. Se recomienda hacerlo en un lugar tranquilo, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para reconocer los pecados cometidos. Preguntas guía. He amado a Dios sobre todas las cosas, he amado al prójimo como a mí mismo, he faltado a la caridad, la justicia o la humildad. Arrepentimiento. Es el dolor de corazón por haber ofendido a Dios. Este arrepentimiento puede ser perfecto por amor a Dios o imperfecto por temor al castigo. Lo importante es que sea sincero. Propósito de enmienda. Es la firme decisión de evitar el pecado en el futuro y de alejarse de las ocasiones que llevan a pecar. 2. La confesión propiamente dicha. Acercarse al sacerdote. El penitente se acerca al confesionario o al lugar designado para la confesión. Puede empezar con la señal de la cruz y decir: «Bendíceme, Padre, porque he pecado. Mi última confesión fue hace tiempo». Confesar los pecados. El penitente enumera sus pecados de manera clara y sincera, sin justificarlos ni ocultarlos. No es necesario dar detalles innecesarios, pero sí ser específico sobre la naturaleza y la gravedad de los pecados, por ejemplo, si fueron mortales o veniales. Ejemplo: me acuso de haber faltado a misa los domingos, de haber mentido a mis padres y de haber tenido pensamientos de envidia. Escuchar al sacerdote. El sacerdote puede ofrecer consejos espirituales, ayudar a profundizar en el examen de conciencia o explicar algún aspecto de la fe. También puede preguntar para clarificar algún punto, siempre con respeto y discreción. 3. La absolución. Oración de absolución. El sacerdote extiende sus manos sobre el penitente, o lo hace simbólicamente, y pronuncia las palabras de absolución, que son las siguientes: Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este momento, el penitente recibe el perdón de sus pecados y la gracia santificante es restaurada en su alma. 4. La penitencia. Cumplir la penitencia. El sacerdote asigna una penitencia, que suele ser una oración, un acto de caridad o un sacrificio. Esta penitencia no paga por los pecados, ya que solo Cristo puede hacerlo, sino que es un signo de reparación y un medio para crecer en la vida espiritual. Ejemplos de penitencias: rezar un Padre Nuestro, ayudar a alguien necesitado, meditar sobre un pasaje del Evangelio, etc. 5. Vivir la reconciliación. Acción de gracias. Después de la confesión, es recomendable dar gracias a Dios por su misericordia y por el don del perdón. Propósito de cambio. El penitente debe esforzarse por vivir de acuerdo con su propósito de enmienda, evitando las ocasiones de pecado y buscando crecer en virtud. Reconciliación con los demás. Si el pecado ha dañado una relación, es importante buscar la reconciliación con las personas afectadas. Preguntas frecuentes sobre el proceso de la confesión. ¿Qué pasa si olvido confesar un pecado? Si se olvida un pecado, este también queda perdonado, siempre y cuando haya habido intención de confesar todos los pecados graves. Sin embargo, es recomendable mencionarlo en la siguiente confesión. ¿Cuánto tiempo debe pasar entre confesiones? No hay un tiempo fijo, pero se recomienda confesarse regularmente, especialmente si se ha cometido un pecado mortal. Para los pecados veniales, la confesión frecuente es una gran ayuda para crecer en la vida espiritual. ¿Puedo confesarme con cualquier sacerdote? Sí, cualquier sacerdote católico tiene la facultad de administrar el sacramento de la reconciliación. El proceso de la confesión es un encuentro personal con la misericordia de Dios, que nos invita a renovarnos interiormente y a vivir en gracia. Es un regalo que nos ayuda a mantener el corazón en paz y a caminar hacia la santidad. El arrepentimiento es un elemento fundamental en el sacramento de la confesión y en la vida espiritual de todo católico.
Es el dolor de corazón por haber ofendido a Dios, y es esencial para recibir el perdón de los pecados. A continuación, te explico en detalle este concepto. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un acto interior del alma que implica reconocimiento del pecado, admitir que hemos cometido una falta contra Dios, contra el prójimo o contra nosotros mismos. Dolor por el pecado, sentir tristeza y pesar por haber ofendido a Dios, quien es infinitamente bueno y digno de todo nuestro amor. Desapego del pecado, desear alejarse del mal y no volver a cometerlo. El arrepentimiento no es solo un sentimiento superficial de culpa, sino una conversión del corazón que nos lleva a buscar el perdón y a cambiar de vida. Tipos de arrepentimiento. En la teología católica, se distinguen dos tipos de arrepentimiento. Arrepentimiento perfecto o contrición. Es el dolor de corazón que nace del amor a Dios. Se reconoce que el pecado ha ofendido a Dios, que es nuestro Padre amoroso, y se desea reparar esa ofensa. Este tipo de arrepentimiento borra los pecados incluso antes de recibir el sacramento de la confesión, siempre que incluya el propósito de confesarse lo antes posible. Ejemplo: un hijo que se arrepiente de haber herido a su padre porque lo ama y no quiere causarle más dolor. Arrepentimiento imperfecto o atrición. Es el dolor de corazón que nace del temor al castigo, por ejemplo, el temor al infierno o a las consecuencias del pecado. Aunque es menos perfecto que la contrición, es suficiente para recibir el perdón de los pecados en el sacramento de la confesión. Ejemplo: un hijo que se arrepiente de haber herido a su padre porque teme ser castigado. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Reconciliación con Dios. El arrepentimiento es el primer paso para restaurar la relación con Dios, que se ha dañado por el pecado. Liberación interior. Al reconocer nuestros pecados y arrepentirnos, experimentamos una profunda paz y liberación de la culpa. Conversión continua. El arrepentimiento nos ayuda a crecer en la vida espiritual, alejándonos del pecado y acercándonos más a Dios. ¿Cómo cultivar el arrepentimiento? Meditar sobre el amor de Dios, recordar que Dios nos ama infinitamente y que el pecado nos aleja de Él. Reflexionar sobre las consecuencias del pecado, pensar en cómo el pecado daña nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Pedir la gracia del Espíritu Santo. Solo con la ayuda de Dios podemos experimentar un verdadero arrepentimiento. Practicar el examen de conciencia, reflexionar diariamente sobre nuestras acciones y actitudes para reconocer dónde hemos fallado. El arrepentimiento es un regalo de Dios que nos permite volver a Él con humildad y confianza. Es el inicio de un camino de conversión que nos lleva a vivir en su amor y gracia. El propósito de enmienda es uno de los elementos esenciales para una confesión válida y fructífera en el sacramento de la reconciliación. Consiste en la decisión firme y sincera de evitar el pecado en el futuro y de alejarse de las ocasiones que llevan a pecar. ¿Qué es el propósito de enmienda? El propósito de enmienda es un compromiso interior que surge del arrepentimiento y que implica rechazo al pecado, decidir no volver a cometer los pecados confesados. Cambio de vida, buscar vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, cultivando las virtudes y evitando las ocasiones de pecado. Confianza en la gracia de Dios, reconocer que, aunque somos débiles, con la ayuda de Dios podemos superar el pecado. Este propósito no es solo un deseo vago, sino una decisión concreta y realista que se manifiesta en acciones concretas. ¿Por qué es importante el propósito de enmienda? Esencial para el perdón. Sin un verdadero propósito de enmienda, la confesión no sería válida, ya que no habría una verdadera disposición a cambiar. Muestra que el arrepentimiento es auténtico y no solo un sentimiento pasajero. Fortalece la vida espiritual, ayuda a crecer en virtud y a alejarse de las conductas que dañan el alma. Características de un buen propósito de enmienda. Sinceridad: debe ser un compromiso auténtico, no una simple formalidad. Firmeza: debe ser una decisión clara y decidida, no una intención débil o vacilante. Realismo: debe tener en cuenta las propias limitaciones y buscar medios concretos para evitar el pecado. Confianza en Dios: debe apoyarse en la gracia divina, reconociendo que sin Dios no podemos vencer el pecado. ¿Cómo poner en práctica el propósito de enmienda? Identificar las ocasiones de pecado. Reflexionar sobre las situaciones, personas o lugares que nos llevan a pecar y tomar medidas para evitarlos. Ejemplo: si el pecado es la ira, evitar discusiones innecesarias o practicar la paciencia. Buscar medios concretos. Establecer acciones específicas para fortalecer la vida espiritual y evitar caer en los mismos errores. Ejemplo: rezar diariamente, recibir los sacramentos con frecuencia, leer la Biblia o buscar dirección espiritual. Pedir ayuda a Dios. Reconocer que sin la gracia divina no podemos vencer el pecado y pedirle a Dios fortaleza para cumplir nuestro propósito. Ser perseverante. Aunque podamos caer de nuevo,
Es importante no desanimarse y volver a levantarse con la ayuda de Dios. Ejemplos de propósito de enmienda. Si el pecado fue la falta de caridad, me propongo ser más paciente y amable con mi familia, especialmente cuando esté cansado o estresado. Si el pecado fue la mentir, me propongo ser más honesto en mis palabras, incluso cuando sea difícil. Si el pecado fue la falta de oración, me propongo dedicar al menos 10 minutos al día a la oración personal. Preguntas frecuentes sobre el propósito de enmienda. ¿Qué pasa si no estoy seguro de poder cumplir mi propósito? Es normal sentir debilidad, pero lo importante es confiar en la gracia de Dios y esforzarse por mejorar. La perfección no se alcanza de un día para otro, sino con perseverancia. ¿Y si vuelvo a caer en el mismo pecado? No hay que desanimarse. Dios conoce nuestra fragilidad y siempre está dispuesto a perdonarnos. Lo importante es levantarse, confesarse de nuevo y renovar el propósito de enmienda. ¿El propósito de enmienda debe ser perfecto? No es necesario que sea perfecto, pero sí debe ser sincero y realista. Dios valora nuestro esfuerzo y nuestra buena voluntad. El propósito de enmienda es un acto de humildad y confianza en Dios. Nos recuerda que, aunque somos pecadores, estamos llamados a la santidad y podemos alcanzarla con la ayuda de su gracia. Es un paso fundamental para vivir en amistad con Dios y crecer en la vida espiritual. La confesión oral de los pecados al sacerdote es un momento central en el sacramento de la reconciliación, también conocido como confesión o penitencia. Este acto implica que el penitente, movido por el arrepentimiento y el propósito de enmienda, manifiesta de manera verbal y sincera sus pecados al sacerdote, quien actúa in persona Christi en la persona de Cristo para otorgar el perdón. ¿Por qué es necesaria la confesión oral? Mandato de Cristo. Jesús dio a los apóstoles y a sus sucesores, los sacerdotes, la autoridad para perdonar los pecados. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Juan 20,22-23. La confesión oral es el medio establecido por la Iglesia para ejercer esta autoridad. Reconciliación con la Iglesia. El pecado no solo daña la relación con Dios, sino también con la comunidad eclesial. Al confesarse con un sacerdote, el penitente se reconcilia también con la Iglesia. Liberación interior. Verbalizar los pecados ayuda a tomar conciencia de ellos, a asumir la responsabilidad y a experimentar la liberación que viene del perdón. Orientación espiritual. El sacerdote puede ofrecer consejos, guía y apoyo para ayudar al penitente a crecer en la vida espiritual y evitar caer en los mismos errores. ¿Cómo hacer una buena confesión oral? Preparación previa. Hacer un examen de conciencia para identificar los pecados cometidos. Tener arrepentimiento, dolor de corazón por haber ofendido a Dios. Formular un propósito de enmienda, decisión de evitar el pecado en el futuro. Inicio de la confesión. Saludar al sacerdote y comenzar con la señal de la cruz. Enumeración de los pecados. Confesar todos los pecados mortales, aquellos que son graves y se cometen con pleno conocimiento y consentimiento. Mencionar también los pecados veniales, faltas más leves, aunque no es estrictamente necesario, ya que pueden ser perdonados a través de otros medios, como la recepción de la Eucaristía. Ser claro y conciso, sin dar detalles innecesarios ni justificar los pecados. Indicar el número de veces que se cometió cada pecado, en la medida de lo posible. Escuchar al sacerdote. El sacerdote puede hacer preguntas para clarificar, ofrecer consejos o explicar algún aspecto de la fe. También puede asignar una penitencia, una oración o acto de reparación. Recibir la absolución. El sacerdote pronuncia las palabras de absolución, que otorgan el perdón de los pecados. Preguntas frecuentes sobre la confesión oral. ¿Qué pasa si me da vergüenza confesar mis pecados? Es normal sentir vergüenza, pero es importante recordar que el sacerdote está allí para ayudar, no para juzgar. Además, está obligado por el sigilo sacramental, no puede revelar nada de lo escuchado en confesión. ¿Y si olvido confesar un pecado? Si el olvido es involuntario, el pecado también queda perdonado. Sin embargo, es recomendable mencionarlo en la siguiente confesión. ¿Puedo confesarme con cualquier sacerdote? Sí, cualquier sacerdote católico tiene la facultad de administrar el sacramento de la reconciliación. ¿Qué pasa si no estoy seguro de si algo es pecado? Puedes mencionarlo al sacerdote y pedirle orientación. Él te ayudará a discernir. Consejos para una confesión fructífera. Ser honesto y humilde, reconocer los pecados sin excusas ni justificaciones. No tener miedo. Dios es misericordioso y desea perdonarnos. Confiar en la gracia de Dios, Él nos da la fuerza para cambiar y crecer en santidad. Confesarse con regularidad,
Ayuda a mantener el corazón limpio y a crecer en la vida espiritual. La confesión oral de los pecados es un encuentro con la misericordia de Dios, que nos libera, nos sana y nos devuelve la paz. Es un regalo que nos permite empezar de nuevo y caminar hacia la santidad.